Lily. May I speak to the one you know as Mr. Riggles? Speak. You know who I am, Doctor. Un film del tipo metraje encontrado de la década de 1970, donde todo sucede en un estudio de televisión, en vivo. Late Night with the Devil es una película de terror del 2024 dirigida por los hermanos Kaimes. El film inicialmente narra el ascenso y la caída del presentador de televisión nocturno Jack Delroy. Su programa de televisión, Night Owls con Jack Delroy, pudo haber sido un éxito entre el público, pero no importa lo mucho que lo intente, sus calificaciones de audiencia todavía se quedan detrás de la competencia. Rápidamente, el film nos muestra cómo una tragedia sacude la vida de Jack. Su esposa Madeline fallece a causa del cáncer, por lo que Jack decide retirarse unos días de la conducción de su programa, en un intento por regresar después de la tragedia y de la caída significativa de su programa en las calificaciones. Jack vuelve a presentar su programa con un episodio de un especial de Halloween durante la fatídica noche de 1977. This show is, and it always has been, for you. We love you, Jack! Presentando un estilo de imágenes encontradas de un evento en vivo grabado, el episodio en particular muestra a Jack presentar a la audiencia a algunos invitados, incluido el psíquico Christo, quien logra mostrar a la audiencia sus grandes poderes psíquicos, logrando contactar con entidades del más allá. I see a wedding ring. An unmarried man with a wedding ring. The spirit needs to talk to you. Who are you? Junto a estos se encuentra el exmago escéptico Carmichael, quien se encuentra a toda disposición de poder desmentir todo lo que suceda en el programa. Pero el acto principal de todo el programa es Lily, una joven sobreviviente de un suicidio masivo de una secta satánica. Lily se encuentra a cargo de la parapsicóloga June Ross, quien todo este tiempo ha logrado estudiar y darle algo de amor a Lily. Sin embargo, todo se sale de control cuando a medio programa en vivo deciden hacer una demostración de una posesión demoníaca hacia Lily, quien asegura que tiene una entidad dentro de ella llamada Mr. Riggles. May I ask who is present now? Con los ojos de los televidentes observando y con el personal del programa atemorizado, esta pequeña interacción demoníaca se convierte en una espiral de situaciones aterradoras y extrañas que dejan al espectador con incertidumbre y hambre de más. Late Night with the Devil es un film que evita el uso típico de sustos de salto en favor de una tensión que induce el miedo que se acumula de forma lenta pero segura, mientras se mantiene un ritmo deliberado. Desarrollándose en tiempo real, nos conduce en un ambiente lento que logra mantener la atención con puñaladas de escenas entre bastidores sobre aspectos amorales de la industria del entretenimiento, con imágenes detrás de escenas de Jack y su productor tratando de mantener el programa en marcha para levantar el número de audiencia. La película nos deja en claro que no es necesario tener un componente de terror a manera de slasher o sustos innecesarios para lograr armar un buen film de terror, ya que el suspenso y el miedo a lo que podrá venir es más aterrador que el componente visual. El elenco es igualmente cautivador, en particular la actuación principal de David Dastmalchian como Jack Delroy, a quien se le da la oportunidad de ampliar su capacidad de actuación para interpretar a un personaje comprensivo, tratando desesperadamente de salvar su programa de la cancelación. The night Jack Delroy interviewed the cock-fucking devil. Well, it might not be the headline the Times run with, or the Post for that matter, but something in that vein. Compuesta por una cinematografía espléndida con una estética granulada, simulando un estilo VHS de la época. La decoración y los trajes se ven tan sintéticos y baratos, así como auténticos para el periodo de tiempo.
El director de fotografía, Matthew Temple, realmente captura cómo es que se sentía un programa de entrevistas con varias cámaras en la década de 1970. La atención al detalle es fantástica, y si te sientas y dejas que Late Night with the Devil trabaje con su magia de tonos oscuros, te enamorarás de la forma inteligente y novedosa en que se presenta la película. Con un final de infierno, con una gran mezcla de gore, violencia y efectos especiales estilo lo-fi. No da miedo, pero seguro que ofrece la espeluznante intención del desafortunado evento grabado en vivo de la película. Solo basta con encontrar un buen asiento, apagar las luces y sentirse parte de la época de los 70, donde sentirás que disfrutarás de un programa de televisión en vivo nocturno que salió terriblemente mal.